Creo que un gran desafío en la Constitución del 91 sigue siendo la promesa de descentralización y autonomía territorial. Yo creo que el tema territorial es un tema que nosotros tenemos que discutir y discutir de realmente se ha materializado la descentralización y la autonomía. De hecho, hay autores que señalan que lo que hemos vivido son periodos grandes en estos 30 años de recentralización, cuando nuestra apuesta era realmente darle mucho más poder y mucho más protagonismo a las entidades territoriales. Entonces yo creo que el tema territorial es uno. Estábamos empezando un proyecto para tratar de acabar con el enorme centralismo que ha caracterizado Colombia, donde las decisiones siempre se han tomado a nivel nacional, donde las entidades territoriales pues han sido entidades territoriales a veces muy abandonadas. Y digamos que parte del proyecto de descentralización y de autonomía pues era que quienes están más cercanos al territorio puedan realmente tomar decisiones y dar respuestas adecuadas a las necesidades territoriales. Creo que el tema territorial, por ejemplo, ha sido muy interesante analizarlo y mirarlo en esta pandemia. Ese choque entre alcaldes y la nación por unas respuestas frente a la pandemia, frente a las protestas, etc. El hecho de que todavía tengamos una disparidad en términos de bienestar en las entidades territoriales es grande. Para alguien, yo leía, mire, un dato muy triste, por ejemplo, yo leía que una mujer que vive en el Baupés vive 15 años menos que una que vive en Bogotá. Si nosotros no pensamos en las disparidades que hay territorialmente, pues es muy difícil. Entonces sí creo que todavía se necesita un proyecto en donde se profundice la descentralización y la autonomía territorial. Esa promesa de mayor autonomía de las entidades territoriales es una deuda pendiente y eso lo ve uno en aspectos prácticos como por ejemplo los megaproyectos, los grandes proyectos mineros, el tema del medio ambiente. Entonces por una parte se dice que el territorio en últimas lo tienen que gestionar los municipios y demás, pero en la práctica uno ve es que la nación se impone. Entonces me parece que una gran deuda pendiente es con la autonomía territorial, con la descentralización y eso hace que los ciudadanos se apropien mucho más de su constitución. O sea, no tratar a las entidades territoriales como menores de edad frente a la nación. Entonces, creo que buena parte de los problemas de determinadas regiones del país es precisamente por esa pérdida de capacidad de gestión de los recursos naturales. Avanzamos menos y se retrocedió más fue en la descentralización. Seguimos siendo un país demasiado centralista, demasiado poder concentrado, tanto legal como constitucional como financieramente, en el gobierno central de Bogotá. Falta, digamos, una mayor planeación del Estado colombiano. Sí, creo que hemos fallado en eso, en un tema de políticas públicas, en un tema de asignación más racional de los recursos, en unos controles más efectivos a la gestión de los funcionarios y en últimas a una ciudadanía mucho más activa. Entonces, esos territorios, ¿por qué han terminado en la marginalidad? Por la ausencia de unas políticas públicas claras, por ausencia del Estado colombiano. Entonces, si el Estado colombiano no llega, pero no es llegar, digamos, solamente con la presencia armada, ¿no?, sino llegar con la institucionalidad, llegar con la educación, llegar con los servicios públicos básicos, llegar con justicia. Si no tenemos esa gran concepción de Estado y de llegar a las regiones más apartadas, que suelen ser las fronteras, además, pues no hay una consolidación como nación. O sea, lo que está de por medio es la construcción de un proyecto de país, finalmente, de consolidarnos como una nación. Y esa consolidación como nación parte del control del territorio, que puede sonar algo muy evidente, pero si no hay un control, digamos, de todas las instituciones, de todo el territorio, pues eso le deja espacios, digamos, a organizaciones delictivas como la que estamos viendo actualmente.